Saludos a todos los que están viendo este video. Me complace presentar el tema número 8, consideraciones adicionales de reingeniería. Soy el alumno Josué Carlos Gómez de la materia 3701, reingeniería, con el docente el ingeniero Flavio Quintana. Para empezar con nuestra presentación, tenemos que ver el futuro de la reingeniería, pero para eso nos preguntamos, ¿por qué hacer? Y aquí algunas respuestas. Para empezar, el ritmo de cambio. El ritmo del cambio en la vida de los negocios se ha acelerado a tal punto que ya no pueden ir al paso las iniciativas capaces de alcanzar mejoras incrementales en el rendimiento. La única manera de igualar o superar la rapidez del cambio en el mundo que nos rodea es lograr avances decisivos y discontinuos. Bueno, seguimos. Muchas veces se culpa a los empleados, a los encargados o a la maquinaria cuando las cosas no marchan bien, cuando en realidad la culpa no es de ellos, sino de la forma en que se trabaja. Entonces aquí surge la pregunta, ¿el proceso es malo o el proceso está desactualizado? Para esto es importante hacer notar que no es porque el proceso sea malo, sino que es malo en la actualidad debido a que el proceso fue diseñado para otras condiciones de mercado que se daban en el pasado. Este término lo saqué de los siguientes autores, Hammer Michael y Chen James, de su libro Reingeniería, pero también dicen lo siguiente, que en base de las tres Cs, ¿qué son esas tres Cs? Son las tendencias que provocan estos cambios. Bueno, sigamos. La primera C, consumidores. Los vendedores ya no mandan, los consumidores sí. Ahora los consumidores le pueden pedir al vendedor qué quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren y en algunos casos hasta cuánto están dispuestos a pagar y de qué forma. Después la segunda C, que es la competencia. Se puede competir en base al precio, con base a las variaciones del producto, con base a la calidad o con base al servicio previo, durante y posterior a la venta. Son servicios extras, ¿no? Y la última C, que es el cambio. El cambio ahora se ha vuelto más esparcido y persistente. Además, el ritmo del cambio se ha acelerado con la globalización. Las empresas se enfrentan a más competidores. También la rapidez de los cambios tecnológicos promueven esta innovación. Automatización o mejora del trabajo. Antes se creía que la automatización era la solución, pero esto lo único que hace es hacer más rápidos los procesos actuales, lo cual está mal si el proceso es inadecuado, y peor aún si ni siquiera hay necesidad de realizarlo, lo que a la larga sería una ligera mejora a expensas de una inversión sumamente fuerte. Por eso es que la única forma de afrontar este nuevo mundo es conociendo cómo hacer mejor el trabajo actual, lo cual se podrá realizar al analizar dicho. Esto nos lleva a lo que es la raíz de la reingeniería. Olvidarse de que es obligatorio organizar el trabajo de acuerdo a los principios de la división del trabajo y hacerse de la idea que es necesario organizar el trabajo alrededor de los procesos. Lo que quiere decir que es fundamental, lo que es fundamental, tener el enfoque hacia el cliente y no hacia el jefe, no hacia el departamento o a la empresa que estamos trabajando. Lo cual nos lleva a la globalización. La globalización presenta nuevos retos a la forma de realizar negocios. El comercio y la industria deben cambiar, deben adaptarse y evolucionar hacia la nueva estructura de mercado. Un claro ejemplo que es Coca-Cola, que tenemos en... Ahora veamos reingeniería versus el mejoramiento continuo. Es necesario aclarar que la reingeniería significa cambio radical. La tendencia de las organizaciones es evitar el cambio radical. La mejora continua está más de acuerdo con la manera como las organizaciones se entienden naturalmente con el cambio, pero eso está mal. La mejora continua hace hincapié en cambios pequeños, incrementales, pero se debe notar que el objeto es mejorar lo que la organización ya está haciendo. Entonces nos preguntamos, ¿qué implica la reingeniería? ¿Y cuándo se necesita la reingeniería? Bueno, se necesita cuando hay bajo rendimiento, cuando el rendimiento de la organización está por detrás de la competencia, cuando hay crisis, cuando la organización está en crisis como una caída en el mercado. Luego, cuando las condiciones del mercado cambian, como por ejemplo la tecnología, que es bastante cambiante. Después,
cuando se quiere obtener una posición líder en el mercado, posicionamiento, cuando hay que responder a una competencia agresiva, que son las típicas competencias agresivas, cuando la empresa es líder y sabe que debe seguir mejorando para mantener el liderazgo. El siguiente autor, que es Tamatiz, tenemos el siguiente concepto: la reingeniería no necesariamente implica el corte de personal, aunque puede suceder. Debe ser aplicada siempre con una visión a largo plazo, ya que cualquier intento a corto plazo será un... A continuación les mostraré las ventajas de la reingeniería. 1. La mentalidad revolucionaria. Induce a pensar en grande en la organización. Segundo, mejoramiento decisivo. Cambios notables en tiempos cortos para responder a la satisfacción del cliente. Tercero, estructura de la organización, que se enfoca en las verdades necesarias del cliente. Después, 4. Renovación de la organización. Renovación de la organización. Aumenta la participación en el mercado, rentabilidad y mejor posición frente a la competencia. Quinto, cultura corporativa. Ayuda a evolucionar la cultura de la organización. Y sexto, rediseño de puestos. Crea empleos incitantes y satisfactorios. A continuación veamos los factores necesarios para que una reingeniería sea efectiva. En primer lugar, tenemos la orientación hacia los procesos. Luego, una ambición. Sí o sí tiene que haber ambición. El rompimiento de las reglas. Como hemos dicho, la reingeniería no es seguir un esquema, el esquema tradicional, sino romper reglas. Y por último, la creatividad en el uso de la tecnología. Las características más comunes después de realizar una reingeniería son: varios trabajos se comprimen en uno solo. Se comprimen verticalmente los procesos, o sea que ya no hay tantos líderes, jefes que estén discutiendo, sino se toman decisiones. Luego, los pasos del proceso siguen el orden natural. Existen procesos en múltiples versiones. Se realiza el trabajo donde tiene sentido, se reducen chequeos y controles, se da a la administración por casos, opera de forma centralizada y eso nos lleva al siguiente concepto, que a continuación se les voy a leer. La reingeniería no trata de componer algo. La reingeniería significa que comienza de nuevo, que comienza desde cero. Por eso, al analizar los procesos no se deben hacer preguntas como las siguientes: ¿cómo hacer el proceso más rápido? ¿O cómo podemos hacer mejor? ¿O cómo hacerlo a un costo más bajo? En cambio, la reingeniería debe cuestionarse: ¿por qué se hace lo que se está haciendo? Para poder contestar esto, se debe tener en claro que todo proceso relevante debe llevar un valor agregado para el cliente. Esto puede ser de calidad, precio justo, proveer excelente servicio, etc. A continuación vamos a ver cómo se traduce la tecnología a la... En primer lugar, tenemos la manera de pensar. La mayoría piensa de forma deductiva. Definen bien un problema para luego evaluar sus diversas soluciones. Si se quiere aplicar la informática a la reingeniería de negocios, es necesario pensar de forma inductiva. Esto quiere decir reconocer primero una solución de importante magnitud y luego buscar problemas que ella pueda resolver. Los problemas de la compañía, la compañía aún desconoce sus problemas. Nadie sabe que desea una cosa hasta que ve que la puede obtener. Así la necesidad latente y no expresada se hizo súbitamente tangible. Las necesidades, aspiraciones, les da forma a lo que la gente cree que es posible. O sea que si antes una empresa no sabía que podía mejorar cambios radicalmente, ahora sí lo puede y sí lo va a desear. Nos lleva al siguiente concepto. La tecnología no existe para hacer funcionar mejor los procesos viejos, sino para permitir a las organizaciones romper las reglas, para crear nuevas formas para trabajar y rediseñar. ¿Dónde está la clave? La clave está en poder romper las reglas para aprender a pensar en forma inductiva, viendo así las oportunidades comerciales que se crean. En aquí, cabe preguntarse, ¿por qué surgieron los procesos actuales? Y efectivamente, la respuesta puede ser que sencillamente el proceso surgió de forma espontánea, o sea, lo han hecho de una manera al principio y luego lo han ido mejorando, y sí han nacido. Ahora aquí, también nos preguntamos, ¿necesitamos más tecnología o necesitamos rediseño? El hecho es que si los procesos no se han rediseñado racionalmente como producto de una cuidadosa planificación, o lo fueron partiendo de premisas falsas actualmente obsoletas, el potencial para alcanzar mejoras significativas, incluso
espectaculares es enorme. ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho reingeniería y se puede hacer y se pueden alcanzar mejoras a gran escala, tanto mediante proyectos de mejora de procesos como el rediseño radical de los mismos, siempre atendiendo a un análisis exhaustivo y las posibilidades de las tecnologías bajo las tres siguientes premisas: drástico reajuste a la realidad, creación del futuro de la empresa y búsqueda de la eficiencia. La utilización de indicadores estratégicos para comparar resultados con la estrategia elegida son los siguientes: identificación de la estrategia alternativa. Segundo, diagnóstico externo interno. Tercero, revisión de propósitos y establecimiento de objetivos. Cuarto, evaluación y selección de estrategia. Quinto, adecuación entre estrategia y estructura. Y sexto, tenemos el estado funcional, o sea, cómo va el liderazgo y la motivación, cómo, etc. Quiero terminar con la reingeniería trae cambios. El cambio produce nuevas ideas y las nuevas ideas dan por resultado el crecimiento. Muchas gracias.